¿Cómo están, queridos estudiantes? Vamos a continuar entonces con el desarrollo de nuestros ejercicios, ¿verdad? En este caso vamos a hacer el número 9. Se dice que un número entero positivo n mayor que 1 es un número primo si los únicos enteros positivos que lo dividen exactamente son 1 y n. Prepare un programa en C que admita un número entero positivo n e imprima el mensaje es primo o no es primo. Validar que se introduzca un número positivo. Bueno, entonces, lo que va a hacer nuestro programa, la forma de trabajar va a ser, el usuario va a cargar un número y nuestro programa lo que tiene que decirle, por ejemplo, si carga el 8 no es un número primo, ¿verdad? Porque evidentemente ustedes saben que los números primos son 2, 3, 5, 7, después 11, después 13, después 17, 19 y así por delante, ¿verdad? Nosotros a simple vista podemos conocer, ¿verdad? Por nuestro raciocinio, que un número es primo, ¿verdad? Porque sabemos el concepto de número primo, como bien lo dice acá nuestro ejercicio, ¿eh? Es primo si los únicos enteros positivos que lo dividen exactamente son uno y n. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, ¿por qué el número 7 es un número primo? Y porque si agarramos 7 y comenzamos a dividir desde 1 hasta 7, ¿verdad? Solamente va a ser divisible por 1 y por 7. Está bien, por eso dice 1 y n, porque en este caso n es 7 en este caso particular, ¿verdad? No va a ser divisible ni por 2, ni por 3, ni por 4, no va a ser divisible exactamente. Por eso justamente aclara ahí, evidentemente 7 dividido 2 es 3,5, pero tiene que ser una división exacta. ¿Está bien? Entonces, esa es la definición propiamente dicha de los números primos. Y la forma en que va a funcionar nuestro programa, obviamente como que la computadora no puede determinar a simple vista, porque no razona cuando un número es primo, vamos a hacer el algoritmo nosotros, ¿verdad? Para que ella descubra. Y precisamente ese algoritmo va a trabajar de la siguiente forma. Va a haber un ciclo mientras, ¿verdad? Donde se va a instanciar un contador, un contador que va a ser en este caso C. Y esa C va a ser la encargada de recorrer cada una de estas posiciones, ¿verdad? A lo largo del ciclo. Entonces va a ser así. 7 dividido 1 es exacto. Sí, entonces si es exacto, vamos a instanciar otro contador y vamos a contar. 7 dividido 2 es exacto. No. Entonces no vamos a contar. O sea, solamente si la división exacta es exacta, perdón, vamos a contar en este contador. Entonces, 7 dividido 3 es exacto. No. 7 dividido 4 es exacto. No. No vamos a contar entonces. 7 dividido 5 es exacto. No. 7 dividido 6 es exacto. Tampoco. 7 dividido 7 es exacto. Sí. Entonces vamos a contar. Entonces el contador ya va a ser 2. ¿Está bien? Vamos a suponer si la persona digitase un número que no sea primo, por ejemplo el 4, ¿verdad? Entonces ahí se iba a recorrer, perdón, voy a bajar un poquito más esto para que no se mezcle. Iba a recorrer de 1, 2, 3 y 4. Y va a estar, el contador va a ser 4 dividido 1. Permítame acá, voy a hacer otra vez esto, ¿verdad? 4 dividido 1 es exacto, sí. Entonces vamos a contar. 4 dividido 2 es exacto, sí, evidentemente 4 dividido 2 es 2. Entonces vamos a contar, acá ya va a ser 2. 4 dividido 3 es exacto, no. Entonces no vamos a contar. 4 dividido 4 es exacto, sí. Entonces vamos a contar. Y recuerden ustedes que acá en realidad borré de balde, ¿verdad? Que cuando hicimos este recorrido por un número primo, K en cuánto se quedó, en 2, evidentemente, porque solamente dos números le dividieron exactamente el 1 y el 7, y en este caso se quedó, fíjense, 3. Entonces, al hacer ese algoritmo, a lo último lo que vamos a preguntar es solamente por este contador. Si el contador se quedó en 2, o sea, si dos veces nomás la división fue exacta, quiere decir entonces que el número es primo, y de lo contrario, el número no es primo. ¿Está bien? Bueno, vamos a empezar entonces a escribir nuestro programa. Tenemos ya aquí preparado nuestro DETBAF más. Vamos a abrir un archivo fuente y vamos a empezar. Voy a acercar un poquitito más esto para que ustedes puedan ver mejor, ¿verdad? Más un poco ahí. Vamos a ver. Hacemos las librerías, ¿verdad? No es STL.
Fíjense que este programa nos pide también al final que validemos que la persona ingrese un número positivo. ¿Está bien? Entonces lo primero que vamos a hacer, ¿no?, va a ser validar. Entonces vamos a instanciar una n para pedir el número, un contador que va a ser que va a empezar de 1, que va a ser el encargado de empezar de 1 y irse hasta el número. Fíjense. Después otro contador que va a ser el contador k, que va a ser el encargado de cuántas veces la división fue exacta. ¿Está bien? Por el momento vamos a utilizar estas variables. Después, si necesitamos más, vamos a instanciar. Así que no hay ningún problema. Vamos a pedir ya acá el número, ¿verdad? Vamos a decirle específicamente lo que introduzca un número positivo, ¿verdad? Vamos a darle un tabulador nomás para que deje un espacio, ¿verdad? Eso vamos a escanear dentro de la variable n, que fue justamente la que instanciamos para tal efecto, ¿verdad? Acá vamos a cargar su máscara, que en este caso es porcentaje de por ser un entero, y vamos a poner ampersand n para que cargue dentro. Ahora tenemos que hacer la validación si el número que el tipo digitó es negativo, ¿verdad? Entonces vamos a preguntar acá si el número es negativo, que se pregunta en realidad si n es menor que 0, porque todo número que es menor que 0 es negativo, como ustedes bien lo saben. Entonces, esto se va a entender así la máquina. Si el número que la persona digitó acá arriba es negativo, entonces va a volver a pedir, ¿verdad? ¿Está bien? Pegamos aquí, fíjense, esto podemos ordenar un poquito y ya está. Entonces, acá está, inclusive ustedes pueden probar hasta esta parte, fíjense, podemos poner acá un get. Vamos a dar un poco un F11, vamos a guardar como número primo. Y vamos a probar. Fíjense que cuando la persona digite un número negativo tiene que volver a pedir, ¿verdad? Acá sale el programa, ¿verdad? Dice introduzca un número positivo. Si yo por ejemplo le doy -5, él vuelve a pedir otra vez. Favor introduzca un número positivo, ¿verdad? Y le doy negativo otra vez, va a pedir otra vez. Ahora cuando le doy un positivo, ahí pasa. ¿Está bien? Esa también es una forma de trabajar, ¿verdad? Probar hasta cierto punto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer ya el algoritmo, ¿verdad? Que dijimos que va a tener un ciclo mientras, que va a recorrer la C desde 1 hasta el número. Entonces, vamos a escribir aquí así, mientras. Permítame, voy a bajar un poquito más esto para que se vea mejor, ¿verdad? Entonces va a ser mientras que el contador sea menor o igual que la n, ¿verdad? Ahí que tenemos que ir viendo, y tenemos que ir viendo la división entre el número y la c, si es exacta o no, ¿verdad? Entonces vamos a preguntar si es que la división entre n dividido, en este caso vamos a poner porcentaje c, es igual a 0. En realidad nosotros no estamos preguntando si la división es 0. Si el resto de dividir n con c es 0, significa que evidentemente si el resto de dividir es 0, quiere decir que la división es exacta. Porque si por ejemplo vos dividís 7 dividido 1, va a ser así, 7 dividido 1 va a ser 7, ¿verdad? Entonces ahí se hace 7 por 1, 7 y al 7 0. Entonces, cuando la división es exacta, el resto es 0. Entonces, por eso acá se pregunta por el resto. Porque este comando en lenguaje C se entiende como siendo de la siguiente forma. Si el resto de dividir el número por el contador es 0, y la máquina lo interpreta, puedes también llegar a interpretarlo y decir, si la división es exacta, entonces, ¿qué nosotros íbamos a hacer? Íbamos a contar, ¿verdad? Después acá C es igual a más. Y cuando rompa este ciclo ya va a hacer todo el recorrido y ya la K va a estar cargada con el valor indicado, ¿verdad? Y lo único que tenemos que hacer es preguntar si la K se quedó en 2, significa que el número es primo. Y si la K no se quedó en 2, entonces significa que el número no es primo. Entonces aquí lo único que vamos a hacer es preguntar. Okay, preguntar si la K está en 0
Entonces quiere decir que el número es, perdón, si la K está en 2, ¿verdad? Si la K se quedó en 2 significa que el número es primo. Entonces acá vamos a imprimir, vamos a poner así, el número que fue el que la persona cargó, ¿verdad? Porcentaje de es un número primo. Ahí. Y acá vamos a ponerle n. ¿Está bien? Y si no se quedó la K en 2 significa que el número no es primo, ¿verdad? Vamos a copiar ya nomás este mensaje, ¿verdad? Para evitar la fatiga, como dijo el chavo. Acá. Y vamos a poner el número no es un número primo. No es un número primo. Bueno, el número, acá está dos veces número, ¿verdad? Vamos a poner el número 5 es un número primo. Vamos a poner así ya nomás. El 5 es un número primo, o de lo contrario, el 8 no es un número primo. Bueno, acá vamos a poner el mensaje debido para que la persona sepa cómo finalizar, ¿verdad? Y vamos a probar este algoritmo. Fíjense que está muy fácil. Vamos a poner acá. Ya está. F11 para compilar y ejecutar, ¿verdad? Vamos a ver otra vez. No quiere porque acá está abierto, ¿verdad? Voy a probar otra vez ahora. Compilar y ejecutar. A ver si tuve algún problema. Dice introduzca un número positivo. Si yo le doy negativo, el tipo me pide otra vez. Voy a darle, por ejemplo, el 12, que no es un número primo. Fíjense, el 12 no es un número primo. Ustedes tienen que probar para la mayor cantidad de valores posibles. Por ejemplo, voy a darle un número primo que sea un poquito grande. Me parece que el 23 también es primo. El 23 es un número primo. Fíjense, favor digita una tecla para finalizar. Significa que esto ya está funcionando. Ya está también validado. O sea, es un programa muy fácil una vez que se entiende su lógica. ¿Verdad? Vamos a poner un número que no sea primo y bien grande. Por ejemplo, 1205. 1205 no es un número primo. ¿Está bien? Espectacular. Bueno, entonces podemos dejar por aquí este algoritmo. Voy a alejar un poco acá a ver si a alguien le sirve esto. Solamente esta es la extensión de este ejercicio. ¿Está bien? Entonces podemos dejar por aquí esta video aula y continuamos en la siguiente. Muchas gracias.